ante la audiencia. Miriam, buen día, Miriam Moreno. Buen día, Miriam. El caso del anestesiólogo, que lo hemos estado siguiendo ya hace varias semanas, donde incluso pues a nosotros, creo que erróneamente nos llegó a dar la impresión de que si la Fiscalía de la República hacía una acusación, pues iba a no ser tan dura como lo que sucedió ayer, que es finalmente de determinar no solamente una vinculación a proceso, sino una prisión preventiva oficiosa, sí, con la posibilidad de que se pueda presentar él voluntariamente a la cárcel, pero a la cárcel, Miriam. Así es. La audiencia de ayer, hay que tener en cuenta que la primera audiencia en la que él fue citada fue el 8 de agosto. Obviamente, él no fue notificado. La defensa no había tenido la oportunidad de revisar la carpeta de investigación, que eran varios tomos. Y bueno, se dio... Pareció que el tono podía bajar, ¿no? Parecía que el tono podría bajar. Sin embargo, en la audiencia de ayer, el anestesiólogo no se presenta, no está de manera presencial en los juzgados en Baja California Sur, lo hace, digamos, vía videoconferencia, y ahí presenta pues la Fiscalía General de la República la acusación contra la imputación contra el anestesiólogo, en donde básicamente lo acusa de delitos contra la salud, que es en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina, de dosis de estas sustancias, y el juez determina, obviamente por ser delitos contra la salud, se da una prisión preventiva oficiosa, así lo determina el juez, y le da 36 horas, porque como no estuvo en la audiencia de manera presencial, para que se presente de manera voluntaria, es prácticamente que se entregue a las autoridades y pueda ser internado en el penal en Baja California Sur, y ahí esperar la continuación de esa audiencia, Manuel, que será el martes a las 5 de la tarde. Ahí en esta audiencia se va a definir si se le vincula o no a proceso por esta imputación de la Fiscalía General de la República. Ahí estuvo al frente en este momento, o en este caso de la audiencia, el abogado César Bernal, precisamente defendiendo al doctor Gustavo Aguirre. Abogado, ¿cómo está? Buen día. Buen día, abogado. ¿Qué tal? Buen día, Ciro, Miriam. Muy buenos días a todos. Gracias. Abogado, 36 horas. ¿Se va a presentar sí o no el anestesiólogo Gustavo Aguirre ante las autoridades? Bien, antes de dar contestación a esta pregunta, me gustaría hacer algunas precisiones. Han manifestado que ya se ha determinado la situación jurídica del doctor. La realidad es que esta audiencia fue para formular la imputación, es decir, explicar la acusación, y esta audiencia se interrumpió para que en la duplicidad del plazo constitucional el doctor pueda aportar medios de prueba suficientes para desacreditar la acusación que se le formuló, ¿no? Entonces todavía no está determinado si el doctor va a ser sujetado a la investigación complementaria, que es como lo describe el procedimiento para nuestro país, después la etapa intermedia, después a juicio cuando así es prudente. Ahora, en el tema de la videoconferencia, la realidad es que es una modalidad que se viene ocupando en tribunales generalmente a partir de la pandemia. Nosotros acudimos de forma virtual porque la propia institución, es decir, el tribunal, nos envía las ligas para poder hacer esta comparecencia vía virtual, sin que restrinja el tránsito del doctor a ningún lado, invitándolo a que esté puntualmente, y es una modalidad, es el equivalente a acudir de forma directa y personal a una audiencia, de tal suerte que pareciera que el doctor comparece de forma virtual para evitar estar en la audiencia. Lo cierto es que no, todos lo hicimos, la propia Fiscalía lo hizo, después tuvo que acudir a la sede del tribunal porque tenía problemas de comunicación, ¿no? Ahora bien, en estricto sentido, tenemos que atender la diligencia que viene, tenemos que desarrollar, presentar datos de prueba que sirvan para poder desvirtuar las acusaciones que la Fiscalía hace. En realidad la Fiscalía relató un cúmulo de pruebas que me parece contaminaron la objetividad del juez, y que en este uso de la palabra, que es exclusivo para la Fiscalía, bueno, pues expone la historia desde el punto de vista que lo ve.
Ahora toca a la defensa acudir a esta continuación de audiencia, como bien lo dicen, el martes 5 a las 17 horas, para exponer los argumentos y acreditar el porqué del actuar del doctor. Es cierto, oiga, que abogado, no bajó de tono. Dígame. Perdón más que interrumpa. Un ejemplo, por ejemplo, pues de lo que dice, de lo que haya confundido, no entendí qué palabra utilizó, o contaminado la opinión del juez. ¿Qué habrá sido? En realidad la Fiscalía se encargó de relatar, de reproducir una serie de documentos que desde su punto de vista hacen parecer que el doctor expide recetas para que sean surtidas de forma indiscriminada. Lo cierto es que esto obedece a un procedimiento que las propias farmacias establecen y que no está en manos del doctor. Digamos, el doctor expide una receta, la farmacia la surte y con ello se hace un registro. La Fiscalía relató estos registros como si hubieran sido del doctor. La realidad es que son de la farmacia y por ello pareciera que el doctor, repito, tiene una expedición discriminada de recetas. Aunado a ello, COFEPRIS siempre envía un correo a los doctores cuando les informa, ¿sabes qué? Ya surtí tu receta, número tal, y ya. Ok, abogado, pero el tema es, la audiencia es el próximo martes, 5 de la tarde, se presenta de manera voluntaria cuando el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre. Bien, nosotros junto con el doctor tendremos que acudir puntualmente a la audiencia, como fue señalada. Sin embargo, como es sabido de todos, cuando una autoridad emite una resolución que desde el punto de vista de la defensa o del imputado o de las víctimas no está ajustada a derecho, tiene la oportunidad de controvertirla mediante las herramientas jurídicas que son los recursos. Entonces, nosotros tendremos que agotar los recursos que la propia ley nos da como herramientas de defensa para combatir esta decisión del juez que a todas luces pues es confusa. Claro. Nuestro país está transitando por una evolución del derecho penal. La prisión preventiva oficiosa tiende a desaparecer porque precisamente este control de convencionalidad que se debe dar en nuestro país y la utilización de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa representa un daño irreparable para las personas. Se impone antes de ser juzgado a un gobernado. La realidad es que justo este control de convencionalidad, este control constitucional, establece que los jueces, antes de tomar la decisión de imponerla, deben de transitar por un test. Este test obliga al juzgador para evaluar la prisión preventiva realmente es la medida más eficaz para que, en este caso, el doctor acuda a juicio. Si tomamos en cuenta que el doctor siempre ha acudido a las citas que el tribunal le ha señalado, estamos evidenciando que el doctor no tiene la intención de sustraerse a la acción de la justicia, no tiene la intención de obstaculizar la investigación, tampoco pone en riesgo a la sociedad, a los fiscales que investigan, como se dolieron en audiencia. Entonces, esta medida es desproporcional. ¿Sí? Abogado, entonces, en concreto, ¿no se va a presentar voluntariamente? ¿Esperarán ustedes hasta la audiencia del martes a las 5 de la tarde? Tenemos que esperar la resolución del tribunal que va a decidir sobre nuestra inconformidad a esta decisión. Una vez que eso ocurra, evaluaremos la forma en la que va a presentarse el doctor, porque tiene que asistir a esta diligencia. Es una orden judicial que no vamos a desacatar. Correcto. Muchas gracias, abogado. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues entonces, interponer recursos para tratar de justificar la no presencia del doctor en estas condiciones, según entiendo. Sí, y no varió, Ciro, no varió nada cuando vino el equipo de la Fiscalía de la República, no varió nada su punto, digamos, de planteamiento, ¿no? El planteamiento del problema. Efectivamente, se expiden recetas, se hace un abuso en la expedición de recetas y ahí es donde está el foul del doctor, ¿no? Sí, el supuesto. El supuesto y la posesión, que decían no tenía él no tiene un permiso ni justificación para tener más de 20 ampolletas, ¿no? De fentanilo, lidocaína, morfina en su domicilio, y esa es la base de la acusación. ¿Cuál es? Nos decía, ¿recuerdas el tope del delito, el promedio de hasta 10 años de prisión?
por tener estas ampolletas de uso médico, que además hay que decirlo son de uso médico, en su domicilio. Por lo pronto, hay un comunicado que también sacó el gremio médico junto con sus abogados y algunos pacientes, pues exhortando a la Fiscalía General de la República a que persigan a quienes realmente son un peligro para la sociedad y no a médicos como el doctor Aguirre. Vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana. Nuestra cuenta X